Muy buenas noches, saludos a nuestra querida comunidad. Estamos en esta segunda parte. Estamos hablando sobre el tema de la Agencia Central de Inteligencia Americana, ¿no? La CIA, y todo lo que, bueno, pues se desató en Chihuahua y las repercusiones incluso a nivel federal, a nivel nacional e incluso internacional. Pero bueno, tocando el tema con la CIA, o retomando más bien esta temática, existen varias teorías, por ejemplo, varias aportaciones, digamos, desde la parte académica. Primero, pues la teoría de la dependencia. Este es el enfoque, digamos, más utilizado, sobre todo por la Academia Latinoamericana, en donde se sostiene que un país como México, que digamos es un país periferia, mantiene una relación de dependencia estructural, que es económica, política y militar, con Estados Unidos, que, bueno, se supone sería el centro. Digamos que aquí el intervencionismo de la CIA no se ve como una anomalía, sino como una herramienta para asegurar que el Estado mexicano no adopte políticas que desafíen los intereses hegemónicos estadounidenses. También está, digamos, esta aplicación práctica, ¿no? Dentro de la parte de la dependencia, en donde se explica que programas como LITEMPO u otros operativos, donde el apoyo financiero de la CIA a presidencias mexicanas, pues garantizan esa estabilidad política favorable a los intereses del establishment estadounidense. También está lo que se conoce como el realismo ofensivo. Dentro de esta escuela se plantea que las grandes potencias buscan maximizar su poder y control sobre su vecindario geográfico para garantizar su propia seguridad. En una primera interpretación, México es visto como el patio trasero, entre comillas, estratégico, y la CIA interviene para neutralizar amenazas. Pueden ser amenazas ideológicas, políticas, criminales, ¿no? Por ejemplo, ahora con el narcotráfico. Y bueno, pues por eso se justifican actos de inestabilidad o de intervención. Digamos, esto se justifica por medio de la seguridad nacional, ¿no? Antes de que existan repercusiones negativas a los intereses de la seguridad nacional estadounidense. Aquí, pues, puede haber una soberanía relativa o limitada. Por ejemplo, académicos como Mario Ojeda o Lorenzo Meyer han argumentado que la cercanía con una superpotencia obliga a México a aceptar una soberanía condicionada a no afectar los intereses vitales de Washington o, digamos, del país centro. También se encuentra lo que se conoce como la interdependencia compleja, que, bueno, pues es una teoría propuesta por Robert Keohane y Joseph Nye. En este marco se sugiere que la relación entre, digamos, México y Estados Unidos es tan profunda y tiene tantos canales de contacto, legales o ilegales, que la distinción entre política interna y externa se borra. Entonces, en una interpretación, la presencia de la CIA es como una red de inteligencia transnacional donde agentes de ambos países colaboran de forma extralegal para gestionar problemas comunes, ¿no? Que las instituciones oficiales no pueden o no quieren resolver públicamente, es decir, hacen el trabajo sucio, ¿no? Para acabar pronto. Y ya en una cuestión de aplicación práctica, pues aquí se encuentra el tema de las unidades verificadas, ¿no? Las Bitted Units, que, bueno, actualmente es donde la CIA entrena a militares mexicanos, ¿no? Es donde decía, ¿no? Que estos agentes allá en Chihuahua pues estaban entrenando a la policía y a la milicia chihuahuense en el manejo de drones para el combate al narcotráfico, ¿no? Y que pues estaban en un supuesto desmantelamiento de un laboratorio y, bueno, ya empezaron los dimes y diretes, pero aquí es donde se aplicaría esta cuestión de estas unidades verificadas. Por ejemplo, otras obras académicas de referencia, está, por ejemplo, México y Estados Unidos en el conflicto revolucionario, que este es un libro de Lorenzo Meyer, que analiza, digamos, esta simetría. Por ejemplo, está otra obra titulada Alcances y límites de la política exterior de México, del académico Mario Ojeda, que es, digamos, pionero en el concepto de la soberanía limitada o condicionada, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Y también se encuentra la obra titulada Los servicios de inteligencia en México ayer y hoy, que fue publicado por el repositorio de la UNAM. Ofrece un contexto teórico sobre cómo la presión de Estados Unidos moldeó la inteligencia mexicana, ¿no? Lo que decíamos con la Dirección Nacional de Seguridad en los años 80, e incluso con operaciones que se dieron mucho antes en esta parte. También se encuentra lo que es el programa MK Ultra, que fue una operación secreta e ilegal de la CIA que se llevó a cabo entre los años 50 y 70 con el objetivo de desarrollar técnicas de control mental
y sueros de la verdad para ser utilizados en interrogatorios durante la Guerra Fría. Surgió por el temor de que, bueno, pues la Unión Soviética, China, Corea del Norte hubieran desarrollado técnicas de lavado de cerebro contra prisioneros de guerra estadounidenses. Entonces fue autorizado por el director de aquel entonces, Allen Dulles, y dirigido por el químico Sidney Gottlieb. Aquí, por ejemplo, la agencia financió más de 149 subproyectos en universidades, hospitales, prisiones, y aquí se dieron varios elementos, por ejemplo, las drogas psicoactivas, ¿no? Uso masivo de LSD, mescalina, psilocibina, escopolamina, para poder generar desorientación y manipulación de personas. Por ejemplo, está la operación Midnight Climax, donde agentes contrataban personas dedicadas a la prostitución para atraer a personas, a sujetos, a casas de seguridad donde se les administraban estos químicos sin saberlo, y los agentes iban observando digamos, las reacciones o los comportamientos a través de espejos bidireccionales. La tortura psicológica también fue parte de todo esto, privación no solamente de la libertad, sino también la aplicación de electrochoques, privación sensorial, aislamiento, hipnosis e incluso en algunas ocasiones abuso verbal y hasta sexual. Está el tema del depatterning, que bueno, pues en Canadá el doctor Ewen Cameron intentaba borrar la memoria de pacientes psiquiátricos mediante comas inducidos y mensajes repetidos en bucle durante 20 horas al día para reprogramar las mentes de las personas. Entonces imagínense qué cosa tan espantosa. Obviamente pues hubo muchas consecuencias, hubo víctimas, ¿no? Daños irreparables, y toda esta cuestión, ¿no? Que también pues es importante mencionarlo, ¿no? Son los mecanismos y las estrategias con las que actúan agencias como la CIA. Y bueno, pues también han habido incluso dentro de Estados Unidos comités que han estado en contra, ¿no? de todos estos métodos, ¿no? Que se han descubierto, porque muchos de ellos están clasificados, ¿no? Por seguridad nacional, ¿no? Entre comillas. Y bueno, pues hay varias obras también interesantes. Por ejemplo, está una obra titulada En busca del candidato de Manchuria, que es una obra del exdiplomático y analista del Departamento de Estado John Marks. Este libro es considerado pues la investigación definitiva sobre pues varios programas, varios operativos de la propia agencia, obviamente basado en documentos reales, en donde pues está esta cuestión de la ley de libertad de información, que pues, fue utilizada para descubrir o desclasificar muchos de los documentos, ¿no? que se encontraban dentro de la agencia. También, pues sí, aquí menciona que la CIA ha gastado millones y pues ha logrado destruir muchísimas personalidades, ¿no? Ha tenido muchos fracasos, incluso en varias de estas operaciones, que han sido financiadas por el gobierno estadounidense, incluso desde partidas secretas, que eso también es muy importante mencionarlo. Y bueno, pues también todo esto que hemos mencionado, ¿no? Con los métodos. Entonces, en México, por ejemplo, aquí se menciona que México funcionó como fuente de materia prima en lo que fue este programa MK Ultra, en donde en México digamos, se sembraban y se cosechaban los hongos alucinógenos a los que tenía acceso la CIA, ¿no? Eran estos hongos psilocibios, ¿no? Así es como se conocen, plantas y semillas, ¿no? Que se utilizaban para poder generar los efectos químicos, ¿no? Sobre la conciencia de las personas. También pues hubo el marco de colaboración que habíamos mencionado con Litempo y con Lienboy, que fueron estas operaciones entre los 60s y los 90s en México, y todo lo que ha existido, ¿no? En este realismo político, ¿no? En esta parte de interdependencia compleja o de redes de cooperación, como digamos peyorativamente se menciona, pero que en realidad son acciones de intervención directamente de la agencia hacia asuntos internos, ¿no? En la parte de seguridad, en la parte, digamos, incluso pues en la parte política, en la parte electoral, ¿no? Ya acciones o estrategias muy directas, ¿no? Incluso de desestabilización, muchas veces hacia la población civil. Entonces, es muy importante mencionar todos estos elementos para que podamos tener un panorama más amplio de lo que ha sido el panorama entre la Agencia de Investigación Americana y el gobierno mexicano.
Muchas gracias.